Ricardo Cifuentes Lillo es diputado por el Distrito 5 en la región de Coquimbo y actualmente se desempeña como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hoy nos recibe en su oficina, en la oficina de la Presidencia, para conocer un poco más de su vida. Diputado, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder conversar con ustedes y a través de ustedes con el público en general que nos ve. Sí, pues y queremos conocer un poco más de su vida, de su trayectoria, que tiene harto que decirnos porque ha estado en distintos cargos a lo largo de su vida política, pero quiero partir de antes, de su vida en las regiones de Coquimbo. Usted estudió allá, tanto en la enseñanza media como también en la Universidad de La Serena. Y en la educación básica también. Y con 5 hermanos también. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue vivir en una región como la de Coquimbo y en una ciudad como La Serena? Yo nací en San Javier, Mira, allá cerca de Talca, y mi padre se enfermó gravemente de asma. Y en esos años, estamos hablando de los años 60, fines de los 60, y obviamente no podía seguir en ese sector tan húmedo, ¿no? Entonces lo trasladaron, él trabajaba en la dirección de vialidad, y lo trasladaron a Vicuña, que era un lugar donde tenía fama, digamos, de tener un muy buen clima. De hecho, el padre de don Patricio Elwin estuvo también viviendo 1 año y medio en Diaguitas, muy cerca de Vicuña, y se recuperó de una enfermedad pulmonar que tenía muy grave. Bueno, y lo trasladaron. Nunca llegamos a Vicuña y nos quedamos en La Serena. Y ahí empezó nuestra vida. Yo llegué a La Serena con 3 años. ¿Y ahí cómo fue su infancia, diputado? Fue una infancia... Es distinto vivir en la capital que vivir en provincia, vivir en regiones y sobre todo en una región como la de Coquimbo. Sí, claro, es una región muy pobre. De hecho, Coquimbo estaba catalogada en esos años y hasta muy entrados los 80 como la región más pobre de Chile. Tenía comunas como Río Hurtado, Punitaqui, Canela, en fin, que eran las que siempre estaban en la cola del ranking de pobreza en Chile, sin pavimento, sin agua potable, sin electricidad, en fin, de una precariedad muy grande. Era una región, yo la describo como en esos años como una región lúgubre, como un poquito oscura. Gracias a Dios, después de muchos años, hoy día es una región brillante, la región de las estrellas, le decimos nosotros ahora, y ha pasado de esta oscuridad, humedad, así como una cosa rara, con mucha pobreza, a ser una región bien vanguardista en muchas cosas. Diputado, ¿y en qué época usted empezó a sentir ese gustito por la política? ¿Fue cuando cursó su estudio en el Liceo Gregorio Cordobés? ¿Cuándo empezó usted a entender de que su vida iba por ahí? Yo creo que desde yo tomé madera de política, creo, sí, porque... Familia de políticos. Claro, o sea, no éramos, mi padre era un trabajador de la dirección de vialidad, pero me acuerdo yo que a la Marcha de la Patria Joven, que se hizo ahí en la carretera en los años 60 para la campaña del presidente Frei, yo estaba en sus hombros cuando él estaba ahí en esa marcha, entonces, y todos después nos fuimos desarrollando, mis hermanos mayores obviamente... tengo un hermano mayor que el que llevaba la batuta, digamos, se vino a estudiar a Santiago y él hizo carrera también política, pero después ahora terminó en la docencia, en fin. Y todos hemos tenido siempre este bichito de la política, de la justicia social fundamentalmente, ¿no? Nos motivó mucho el gobierno de Eduardo Frei, desde luego, digamos. Esa ansiedad que había porque el país se ensanchara desde el punto de vista de la participación de las personas en distintos ámbitos, de los beneficios de la economía, pero también de la participación social. Ayer recordábamos el Día del Dirigente Social, y eso es fruto de la Ley de Juntas de Vecinos que aprobó el año 68 el Parlamento a propuesta del presidente Frei. Entonces, estamos muy vinculados a esa vertiente, digamos. Y por eso ya... ¿Fue una especie de curso natural cuando usted fue dirigente del centro de alumnos de la enseñanza media? Claro, era parte ya de lo que conversábamos, de los intereses que cada uno va teniendo en la vida, ¿no? Y de ahí ya era natural pasar a la universidad y estábamos en plena lucha contra la dictadura y por tanto lo natural era estar en las protestas, en la calle, en fin, tratando de recuperar la democracia y todo ese camino tan largo que recorrimos. ¿Qué tan importante fue la figura de la democracia cristiana en ese momento? ¿Por qué usted optó por ese partido hasta el día de hoy para desarrollar su carrera política? Bueno, nosotros los que provenimos del mundo católico tenemos una muy fuerte enseñanza en la doctrina social de la Iglesia. Incluso hay muchos que nos motivamos más por la doctrina social de la Iglesia que por la doctrina religiosa propiamente tal.
la doctrina social de la Iglesia tiene un fundamento enorme y es muy rica. Y en esos años, en los años de mi juventud, estaba muy presente en todo. Yo estudié después en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales de los Jesuitas en Santiago. Entonces tengo esa formación desde muchos años y además me interpretaba mucho. Entonces de ahí surgen muchos de los principios que nosotros después tratamos de aplicar en la doctrina del partido, en la ideología que nos mueve, digamos, que es esencialmente esta, que después se ha ido secularizando un poco, diría yo, de acuerdo a los tiempos también, pero tiene una raíz muy potente en esta doctrina social. Diputado, en ese momento, ¿por qué elige también la carrera de pedagogía, de ser profesor de historia? ¿Usted pensaba que esto se podía compatibilizar, esto de ser dirigente social, con enseñar, con ser profesor? ¿Lo vio así, desde esa perspectiva? Sí, a pesar de que yo debo reconocer de que a mí me motivó más siempre la historia que la pedagogía. Y después cuando ya estudié pedagogía me encantó. Y quedé fascinado con esto de la posibilidad de transmitir conocimiento, de que los niños o los estudiantes puedan ir descubriendo el mundo. Pero yo tenía una preocupación por la historia para tratar de entender los fenómenos sociales de nuestro mundo, ¿no? La historia sirve mucho para eso, digamos, en el sentido de que no es que los hitos, los hechos se repitan, sino que hay procesos que a veces son, que tienen raíces comunes, que tienen consecuencias distintas, pero la historia permite tener esta aproximación desde muchos puntos de vista y creo yo que a los que nos dedicamos a la política es muy útil, digamos, el estar siempre recordando, bueno, frente a esta situación hubo algo parecido, en fin. No cometamos los errores del pasado. Cómo se sale de en este lío, cómo salieron, en fin. Eso es muy interesante. ¿Qué tan importante fue en su día la figura de don Renán Fuentealba? Recordemos que él firmó la Carta de los 13 Sí. después del golpe. Yo empecé a trabajar, don Renán llegó del exilio el año 85, por ahí, y nosotros ya estábamos participando en política, obviamente. Y volvió a La Serena como el año 86, 87, y fundamos con él una pequeña fundación destinada a estudiar los temas de la política y a trabajar también en proyectos de promoción social con las personas, especialmente los más pobres. Había mucha pobreza en esos años, mucha pobreza de hambre también, de alimentación. No solo de infraestructura, de vestimenta, sino que la gente pasaba hambre. Y ahí conocí a don Renán y desde ahí ya no nos separamos más porque, bueno, a pesar de que yo después me fui a estudiar al extranjero, volví inmediatamente y siempre estuvo ligado al trabajo que él desarrolló, primero como político que retornaba del exilio, un exilio absolutamente injusto que le hizo mucho daño por lo demás. Y desde ahí ya no nos separamos, no tengo recuerdos de una separación. Él lo nombraron intendente, iba a ser senador primero, renunció a su candidatura le pidió al presidente Elwin que lo nombrara intendente en esa región tan pobre y empezamos a trabajar con él desde ahí. Y obviamente después que él dejó la intendencia, pasó un periodo y me nombraron intendente a mí y él obviamente siempre estuvo a mi lado desde el teléfono, conversando, aconsejando, en fin, conversando más bien dicho. Y después durante toda su vida, hasta sus últimos días, digamos. Diputado, usted lo decía, usted fue intendente, fue subsecretario de Desarrollo Regional, también fue rector de una universidad, fue parte del directorio de Televisión Nacional de Chile. Estos cargos, ¿cómo han influido en su carrera política para desempeñarse en el cargo que tiene ahora como una de las autoridades más importantes del país, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados? Bueno, uno va adquiriendo experiencia, ¿no? Y eso es indudable. Yo creo que la gran conclusión, el gran producto que uno puede tener en la vida es como lo decía Renán Fuentealba. En la política hay un elemento que es clave, es el manejo del tiempo. Los tiempos en la política son esenciales y no se conversa mucho de esto. Pero el que maneja bien los tiempos no se altera y sabe qué es lo primero, qué es lo segundo, o a veces hay que pasar lo tercero a segundo y así sucesivamente. El arte del manejo del tiempo es una cosa que uno no aprende en la teoría, lo aprende en la práctica. La práctica te va enseñando, digamos, oye, la embarré, debería haber puesto primero esto y después esto, o debería haber acelerado por acá y haberme calmado por allá. Por ejemplo, yo digo hoy día
y trato de plantearlo en todos los medios posibles, que nosotros en Chile tenemos que poner la pelota al piso. En Chile hay mucha ansiedad hoy día, hay mucha crispación. Y eso se debe a que llevamos 3 o 4 años en un proceso de cambio, segundo ensayo constitucional, no sé, quinto ensayo de reforma tributaria, para qué decir la reforma de pensiones, en fin. Entonces tenemos como una ansiedad muy grande y eso hace que a veces nos equivoquemos mucho. La ansiedad es siempre un factor de equivocación porque cuando uno toma decisiones rápidamente, sin conocer todo el contexto en que se toma la decisión, cuáles son los antecedentes, cuáles son los impactos que va a tener la decisión que tú tomas, si no las conoces bien, o al menos no haces una pequeña evaluación, normalmente uno toma decisiones erradas. ¿Cómo podemos manejar esa ansiedad acá, en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 155 personas, parlamentarios que están, no a su cargo, pero usted los está dirigiendo en este momento a partir de ahora? Ojalá estuviera a mi cargo, otra cosa pasaría ahí. ¿Cómo calmar los ánimos? ¿Cómo calmar esa ansiedad? Bueno, ese es precisamente el arte y yo en eso voy a poner todo mi esfuerzo. Yo he estado conversando mucho con ellos en el comité, pero también con cada uno. Nosotros tenemos que anteponer el orden del funcionamiento de la sala. Eso es una cuestión básica, el respeto, las formas en la sala son vitales y se han perdido absolutamente. Yo no digo que no se discutan ideas y que cada uno defienda con mucha fuerza su idea. Eso es esencial, pero lo tiene que hacer sentado, hablándole al presidente a través de él, ¿no es cierto? Independiente que sea yo o que sea otro, ¿no? Hay unas formas que hay que hacer respetar y yo las voy a hacer respetar. En eso que no quepa ninguna duda. Tenemos nuevos reglamentos, el reglamento tiene nuevas exigencias de comportamiento y yo las voy a usar sin ninguna duda, no voy a dudar en eso, aunque eso me traiga consecuencias después. Estoy dispuesto a pagar ese precio, digamos, y si logramos este clima, digamos, de entendimiento, porque eso nos va a ayudar mucho después a buscar un acuerdo, entre comillas, ¿no?, sobre materias complejas, pero que Chile necesita urgentemente. Diputado, en este momento están muy cuestionados los fondos para las regiones debido al caso convenios y transferencias. Usted ha tenido experiencia en cargos regionales, fue subsecretario de Desarrollo Regional, intendente. ¿Cómo cree usted que debería tratarse ese tema, no desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista administrativo, el tema de los recursos y de las platas para las regiones, para que de alguna forma dejemos de ser un país tan centralista, pero que al mismo tiempo no nos quejemos por este tipo de situaciones? Hay varias cosas. Primero, ayer estuve con el presidente y estuvimos revisando lo que está haciendo la comisión que él nombró para la transparencia y la probidad. Estamos esperando que esa comisión entregue los resultados y vamos a conformar una agenda legislativa. Igual como la que tenemos hoy día en desarrollo en materia de seguridad, la vamos a tener en probidad y transparencia. Y vamos a dedicarle mucha fuerza a eso y mucho tiempo. En segundo lugar, nosotros en la ley de presupuesto del próximo año tenemos una gran oportunidad, porque fruto de todo lo que hemos visto en este tiempo, hemos descubierto que en la ley de presupuesto hay muchas ventanas que se han abierto y que permiten hacer estas cosas, que son absolutamente ilegales, inmorales, o sea, todos los calificativos que uno le pueda poner. Por ejemplo, en la ley de presupuesto queda muy abierta la posibilidad de que autoridades puedan hacer tratos directos sin antes haber hecho licitaciones y sin tampoco considerar exigencias básicas de un proceso de adjudicación, como que el oferente, digamos en este caso, o la persona o la institución a contratar tenga experiencia en el rubro, o que tenga espaldas financieras por si tiene algún problema, el Estado se pueda resarcir de alguna manera. Todas esas cosas aquí se obviaron. Se obviaron además temas legales. Yo creo que aquí todavía hay responsabilidades penales muy fuertes, porque hay lugares o instituciones donde no se usó ni siquiera la toma de razón de la Contraloría y se parcelaron contratos para bajar los montos y a una misma fundación, como nos hemos enterado ayer, se le traspasaron más de 1.000 millones de pesos, parcelados en distintos contratos, firmados en el mismo minuto, el mismo día, o sea, con un ánimo de delinquir absoluto. Esas ventanas las tenemos que cerrar. ¿Cómo le afecta a usted eso en la interna, diputado, por ser usted también un representante de la clase política? ¿Cómo le llega a usted en lo personal, en la interna, cuando se va a su casa y dice, está pasando esto, yo también represento a la clase política?
y mire lo que pasa. Me gustaría reaccionar no con las palabras normales, sino, o sea, perdón, con las que usamos a diario, usted sabe cuáles son. Pero esto nos afecta mucho. O sea, y de verdad yo creo que no podemos perder la sensibilidad respecto a esto. Y nos tiene que afectar y nos tiene que doler a cada rato. Porque si no, lo normalizamos. Y si llegamos a normalizar este tipo de situaciones, estamos en un lío. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reaccionar ahora fuertemente, tener esta agenda que yo le señalaba y reaccionar con fuerza, que las personas que cometieron ilícitos paguen por eso, nada bajo la alfombra, todo por arriba, y que no haya esta sensación de impunidad, ¿no? Aquí no puede haber impunidad, porque si no lo que estamos haciendo es repetir los problemas históricos, y eso sí que no puede ser. Diputado, ya vamos cerrando, pero yo le quería preguntar también por su familia en términos generales. ¿Cómo toman que usted sea presidente de la Cámara? Quizás están acostumbrados a que tenga un cargo importante en los gobiernos, en los distintos gobiernos, pero ahora esto de ser presidente de la Cámara, en un momento también, como usted decía, de tanto cambio, de tanta tramitación de proyectos de ley tan importantes. Como usted dice, yo creo que están un poco acostumbrados, digamos, ya han perdido como la capacidad de asombro. Claro, y la posibilidad, todos me dicen que ya no me meta más, y que lo típico que tratamos de cuidarnos entre todos, ¿no? Claro. Pero siempre me apoyan mucho, mucho. Desde mi madre, que va a cumplir 86 años, y si ve esto, le mando un gran abrazo a mis hijas, que también me apoyan siempre, digamos, y han estado a mi lado desde siempre. ¿Cuál quiere usted que sea el legado de Ricardo Cifuentes como presidente de la corporación? Si pudiésemos poner la pelota al piso un ratito, pudiésemos recuperar la forma para tener más tranquilidad y una discusión política de fondo y no tanto de forma, si pudiésemos lograr algo de eso, eso nos va a permitir resolver problemas de Chile. Y yo creo que nosotros podemos dejar encaminado algo de ese sentido. Si logramos eso, yo en 8 meses me puedo ir volver a mi butaca. Diputado Ricardo Cifuentes, presidente de la Cámara, muchas gracias por conversar con nosotros, por permitirnos estar aquí en su oficina y adentrarnos también un poco más en su vida. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, como siempre, en una nueva edición de Perfiles. Nos reencontramos próximamente en una nueva edición.